quiere hacer un recorrido por la singularidad visual de México en las décadas que van de los años 50 a los 80 del siglo pasado, nada mejor que acercarse a la obra del fotógrafo Nacho López. Impregnadas de contenido social, sus imágenes tienen también una fuerza estética que lo pone a la altura de los mejores artistas de la lente de su tiempo. Su nombre completo era Ignacio López Bocanegra. Nació en Tampico en 1923 y falleció en la Ciudad de México en 1986. Yo creo que Nacho López es un fotógrafo anómalo. Yo lo trato de considerar más como un intelectual al viejo estilo. Un intelectual, un fotógrafo que escribía teoría, que ejercía la crítica, ¿no? Que pensaba y reflexionaba sobre la imagen. Muchos fotógrafos no escriben, no hacen reflexiones. Deja tú que lean o no lean, deja tú que tengan una gran cultura o no. Nacho López ejercía la crítica y la ejercía en medios como el 1+1, que era un periódico de aquel entonces. Él era maestro, eso también le daba otro planteamiento ante su discurso y su manera de retomar y de registrar una realidad, ¿no? Y hay un periodo en la fotografía mexicana que viene desde la vanguardia, en donde tú podrías ser cineasta, podías escribir, podías hacer cine experimental, cine de ficción, ser profesor y además ser fotógrafo. De esta estirpe es que viene Nacho López. Aunque recibió la influencia de grandes maestros como Manuel Álvarez Bravo, entre otros, desarrolló un estilo personal que puede apreciarse desde su faceta como fotoperiodista para las revistas Pulso, Hoy, Mañana y Siempre. Sus temas son variados y destacan indudablemente las imágenes de los pueblos indígenas mexicanos, fruto de viajes e investigación, las escenas de la vida urbana, a veces dolorosas y a veces llenas de humor, y las fotografías del mundo de la danza contemporánea en el momento de su gran arranque en nuestro país. En sus últimos años, fue profesor de fotografía en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Para entonces, era ya un artista muy reconocido, objeto de estudio y fuente de inspiración para las generaciones siguientes. Toda su mirada estética que tiene sobre la Ciudad de México es muy particular en cuanto a grupos sociales, en cuanto a personajes, en cuanto a captar momentos precisos también que le interesan, en cuanto a propiciar lo que él llama la acción dirigida para poder captar ciertas actitudes de los personajes, es lo que le hace distintivo. Que es el documentalista de la urbe, ¿no? La Ciudad de México en específico, que tanto amó. También está reflejado el universo indígena, las culturas indígenas a las que respetaba enormemente Nacho López y de las que escribió, hizo casi un tratado de cómo acercarse a los universos indígenas, ¿no? Sin Nacho López no se podría reconstruir la época de oro de la danza en México, que es la década de los 50. Mucho se sabe ahora de la época de oro de la danza en México gracias a las imágenes de Nacho López. Yo creo que a diferencia de otros grandes fotógrafos, pues podemos hablar de Cartier-Bresson, de Kudelka, grandes fotógrafos que, por ejemplo, usualmente ellos nunca imprimían sus fotos, para empezar. Nacho López tenía una obsesión por su trabajo que lo llevó a ser un gran impresor de imágenes. Nacho López imprimía en papel de fibra, imprimía de una manera muy acuiciosa, con unos negros fuertísimos, pero con una gran técnica. Eran negros con texturas, nada emplastado. No, un gran maestro. Si ve a alguien las impresiones, de una pulcritud impresionante. Vemos un registro que hace un reportaje que se llama Una vez fuimos humanos,
que es cómo viven en los cinturones de marginalidad y de pobreza enorme los mexicanos en pleno siglo XX. Otra cosa padre de ver en las obras de Nacho es que él hizo una serie muy padre donde las fotos se hacen sin cámara. No necesitas tener una cámara para hacer una buena foto. Hace un proyecto que se llama Basedactigrafías, ¿no? Que tiene el prefijo de base, de vaselina, de petrolato. Embadurnaba a sus amigos en la cara y hacía imágenes sin cámara. Les ponía el papel sensible sobre la cara y hacía su retrato. Lo que salía el resultado eran las basedactigrafías. También, por supuesto, el cuerpo de su mujer, ¿no? Lo llenaba de vaselina y aquella cosa es una entre la belleza abstracta, ¿no? y lo sugerente, ¿no? Es decir, que sus inquietudes estéticas no solamente son propiamente del ámbito fotográfico, sino también rebasan al ámbito artístico, interviniendo propiamente en los diferentes tipos de soportes. Nacho López fue un fotógrafo muy prolífico. Sus negativos se cuentan por miles. El espectador que se acerca a su obra ingresa en un universo fascinante. El blanco y negro de las diferentes facetas de un artista que buscó en la ciudad y en los rituales, en el sufrimiento y en el humor, en el dolor o en la belleza, los temas de su acercamiento a la vida cultural y social del México de mediados del siglo XX. Desde que tenía 23 años hasta 1981, él ejerció la fotografía experimental. Es decir, no se quedó solamente en la parte técnica de plata sobre gelatina, sino también intervenía propiamente sus soportes para dar otro cariz, otro tipo de composiciones. En ese entonces está trabajando muy estrechamente con otro artista que es Pedro Cervantes, y los dos a dúo están interviniendo este tipo de fotografías. ¿Qué hizo con Pedro Cervantes? Pedro Cervantes era un escultor, era un dibujante, un pintor, un artista, otro de los artistas completos. Y de pronto, ¿cómo puedes tú unir la fotografía con la escultura? Nacho López planteaba el papel fotográfico, Pedro Cervantes esgrafiaba las superficies y les daba volumen a las imágenes. Es parte del trabajo experimental de Nacho y de la interdisciplina. Yo creo que eso es algo muy padre que marca una distancia con respecto a otros. Por ejemplo, fíjate que hay una imagen que es una foto de una niña con un trajecito. Al lado tiene un conejito, no sé si era como una piñata. El contexto es que están dentro de un coche abandonado, que ya solo se ve el chasis, y atrás un desierto. Es una foto de una gran y elocuente construcción surrealista. Son fotos que sí, sin duda, te llevan más allá de un registro total, ¿no? Es como lo que hacía Nacho López en sus famosas series, ¿no? Como La Venus se va de juerga por los barrios bajos, que era provocar una realidad. Decía Nacho, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Esta solo es una realidad? También esto es una realidad. O sea, ese rollo lúdico, juguetón, provocador de Nacho, bueno, también va en ese sentido, ¿no? Te diría que la imagen emblemática para mí, con la cual me acerqué al mundo de Nacho López, fue esta burbuja, este globo justo que tiene a trasluz el Palacio de Bellas Artes. Es una pieza emblemática, y bueno, hay otras más de la modelo Mateo Buitrón, que va caminando sobre la calle de Madero. Esa es otra de las imágenes como muy emblemáticas. Por ejemplo, su trabajo indígena dentro de una choza, o sea, tú ves todo el contexto que rodea al personaje retratado oscuro. En cambio, ves un haz de luz que baña de una manera tan magistral solamente una parte del rostro. Y de verdad que ver las imágenes impresas por Nacho, esas calidades expresivas que tiene. Que contribuyó notablemente con su trabajo artístico-cultural al desarrollo de la cultura en México, a ver esa mirada humanista, esta mirada social, a veces una mirada inocente que tiene sobre diferentes partes de la Ciudad de México, una mirada casi diríamos antropológica en algunos casos, una mirada moderna también, y una mirada fílmica también que lo hace convivir con artistas importantes de la época, y por lo cual lo llevó a ser reconocido
en su momento y que goza de una fortuna crítica considerable. Yo creo que la importancia de que los nuevos públicos, de que la gente joven se adentre en este mundo de Nacho López es, primero, estar consciente de que debe haber una cabeza pensante para decir algo que valga la pena, que trascienda. Estamos inmersos en la generación del píxel. La gente joven, incluso los historiadores jóvenes, los historiadores del arte jóvenes, no saben mirar, no saben distinguir entre una gran impresión o las diversas impresiones visuales. Es más, el cine lo siguen viendo ya digital. De pronto ves tú un cine en película y te desconcierta. Sientes que algo pasa, pero no sabes qué es lo que está pasando. Por eso nosotros nos basamos solamente en exhibir obra vintage, que quiere decir impresiones originales realizadas por Nacho López, para que las nuevas generaciones comiencen, sobre todo los jóvenes, comiencen a ver otra manera de superficies visuales, para que sientan la gran distancia entre el píxel, ¿no?, y una impresión en plata gelatina de hace años. La carrera del compositor y pianista Carlos Jiménez Mabarak a lo largo de la segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por los viajes, la experimentación y una afortunada oportunidad de cambios. Nacido en México en 1916, comenzó de pequeño su aprendizaje musical en diversos países y finalmente, de regreso en su tierra, hizo estudios de orquestación con el gran Silvestre Revueltas. Además de su trabajo como compositor, dedicó muchos años de su vida a la docencia y a la investigación. Yo creo que Carlos Jiménez Mabarak es de los compositores que mejor comprendió que tenía que conseguir herramientas universales de composición, no solamente herramientas nacionalistas, sino herramientas de otros lados, de otras escuelas, de otros países. La producción de Jiménez Mabarak abarca desde pequeñas canciones infantiles hasta obras sinfónicas, música para ballet y 2 óperas. Su estilo transitó del nacionalismo al dodecafonismo y finalmente hacia la vanguardia, que en las primeras etapas de la experimentación con sonidos electrónicos tuvo su impulso en las décadas de 1960 y 70. Recibió una Diosa de Plata en 1969 por la música para la película Los Recuerdos del Porvenir de Arturo Ripstein.
y en 1985 un Ariel por la música para la película Veneno para las Hadas de Carlos Enrique Taboada. Se convirtió en una influencia importante para los músicos de la siguiente generación, aunque siempre se mantuvo un tanto al margen, y su obra en general es poco conocida por el gran público. Paradójicamente, una breve pieza suya le dio la vuelta al mundo: La Fanfarria, que fue el tema de los Juegos Olímpicos de México en 1968. Lástima que no hizo más óperas porque las captó el drama de una manera maravillosa. Es un gran orquestador y un gran conocedor de las voces y un gran melodista. Verdaderamente no es fácil encontrar todo esto en un compositor. O sea, estamos hablando de un genio. Poco antes de morir, en 1994, recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes. En el repertorio musical de Carlos Jiménez Mabarac existen solamente 2 óperas: Misa de 6 de 1962 y La Güera Rodríguez de 1982, las cuales fueron presentadas en el Palacio de Bellas Artes en versión de concierto. Sí, no es una puesta en escena en el sentido de que vamos a ver escenografía, vestuarios y iluminación. En realidad es más en el formato de concierto, en el formato de gala, pero es más bien una producción de formato en concierto, de las 2 óperas de Jiménez Mabarac. Primero La Misa de 6 y después partes de La Güera. No todo, solamente algunas selecciones que hicimos. La Misa de 6 es una obra maestra de la dodecafonía. En 45 minutos, con la maravillosa pluma del maestro Carballido. Es un cuento donde retrata la sociedad mexicana. Yo les decía en las entrevistas que es un selfie, la obra del maestro Mabarac, porque verdaderamente retrata, como decía el maestro Gómez, es un feminicidio, puede estar ocurriendo en cualquier parte de desgraciadamente, de nuestra República Mexicana. Misa de 6, para mi gusto, es la obra más importante de su catálogo, la mejor lograda en cuanto a la orquestación, en cuanto a la técnica composicional, al uso de las voces, y el libreto es maravilloso, es de Emilio Carballido. La Güera, ópera en 3 actos con libreto de Julio Alejandro, narra episodios de la vida de María Ignacia Rodríguez de Velasco, La Güera Rodríguez, un personaje encantador relacionado con los protagonistas de la independencia de México.
Pues habla básicamente de la historia, un poquito de la historia de este personaje tan emblemático de María Ignacia Rodríguez La Güera. Su relación con Agustín de Iturbide lo muestra ciertos puntos, ¿no? Pero yo creo que en esta ópera de lo que se trataba mucho era de mostrar el carácter de este personaje tan bonito, de esta mujer tan importante dentro de la historia. Cada una de las partes de La Güera está compuesta en un estilo distinto, en un estilo composicional distinto, incluso en la instrumentación y en el uso de las voces. Antes de eso, yo creo que La Güera fue uno de sus grandes éxitos. Casi todo el mundo que está involucrado con la ópera mexicana sabe de La Güera. Pues mira, técnicamente es una partitura bastante compleja, muy demandante vocalmente. Sabemos que esta ópera la compuso el maestro Mabarak para la maestra Guillermina Higareda. Entonces, obviamente, la escritura te exige un canto muy pleno, muy amplio. La escribió para lucirla.